¿Es Krishna Dios? Por Nagaraj Das, 1 de enero de 1987. ¿Es Dios solo una idea? ¿Una cualidad? ¿Una luz blanca? ¿O todas estas nociones pasan por alto el aspecto más importante del Ser Supremo? En 1966, en la ciudad de Nueva York, cuando su divina gracia así, Bhaktivedanta Swami Prabhupada estaba fundando el movimiento Hare Krishna, un amigo le sugirió que lo llamara la Sociedad Internacional para la Conciencia de Dios. Pero Srila Prabhupada consideró que la palabra Dios era demasiado ambigua. Al nombrar su movimiento como Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Srila Prabhupada estaba dejando claro que, cuando hablaba de Dios, se refería a una persona específica, Krishna. Para convencer a los occidentales de que Krishna es Dios, Srila Prabhupada tuvo que desmontar una amplia gama de conceptos erróneos, que no existe Dios, que todos somos Dios, que Dios es impersonal, que Dios es solo amor o que Dios ha muerto. También debía enfrentar la idea de que si Dios es una persona, no puede ser Krishna, porque Krishna sería solo un héroe legendario de la India o una de las muchas deidades mitológicas del hinduismo. A pesar de esa diversidad de creencias, Srila Prabhupada confiaba plenamente en el poder de la literatura védica para revelar la existencia y la identidad de Dios. Partiendo del principio de que Dios es ilimitado, descartaba la especulación filosófica como un medio adecuado para comprenderlo. Dios está más allá de nuestra capacidad actual de percepción. Por lo tanto, si realmente queremos conocerlo, debemos escucharlo a Él directamente. Las revelaciones que Dios ha hecho sobre sí mismo están registradas en las escrituras del mundo, y la exposición más profunda y completa sobre Dios se encuentra en la literatura védica. La esencia de esa literatura es el Srimad Bhagavatam. Con el deseo de ofrecer información verídica y convincente acerca de Dios, Srila Prabhupada comenzó a traducir el Srimad Bhagavatam del sánscrito al inglés, incluso antes de llegar a Estados Unidos. Aunque la vasta literatura védica aborda muchos temas directa o indirectamente relacionados con Dios, el Bhagavatam se centra exclusivamente en la ciencia de Dios y en el método para comprenderlo. El Bhagavatam es una obra científica y no exige fe ciega. No solo presenta un análisis completo de la naturaleza de Dios, sino que también explica cómo realizarlo espiritualmente. Ya en el segundo verso, el autor Srila Vyasadeva afirma que Dios se revelará en el corazón de quien estudie el Srimad Bhagavatam con sinceridad. A lo largo del texto, Vyasadeva respalda esta afirmación relatando las vidas de grandes santos que, siguiendo el proceso descrito en el Bhagavatam, han alcanzado la realización de Dios. Este texto sagrado ofrece una presentación lógica y progresiva de la ciencia de Dios. En su introducción al Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada comienza definiendo el término Dios. La palabra sánscrita Ishvara significa controlador, pero el Ser Supremo se llama Parameshvara, el controlador supremo. El Ser Supremo o Parameshvara es la personalidad consciente suprema, y como no depende de ninguna otra fuente para obtener poder, es absolutamente independiente. En resumen, Dios es la persona suprema, el controlador supremo y completamente autosuficiente. El Bhagavatam también lo describe como Bhagavan, el poseedor de todas las opulencias, siendo la principal de ellas su belleza ilimitada. La fuente de esa belleza es su cuerpo eterno y trascendental, compuesto de conocimiento y dicha infinitos. Estas explicaciones sobre la palabra Dios, extraídas del Srimad Bhagavatam, resuelven de inmediato muchos problemas filosóficos. En especial, nos ayudan a evaluar la validez de distintas concepciones impersonales de Dios. Por ejemplo, si Dios significa el supremo controlador, entonces necesariamente debe ser una persona. No puede ser algo impersonal como una luz blanca, una cualidad o una idea abstracta. Una energía impersonal, una luz blanca, no puede controlar la creación ni ninguna de sus partes. El control requiere de un controlador, de una persona. Esa luz blanca no es más que un aspecto subordinado de Dios, conocido como el Brahma Jyoti o Brahman impersonal. Aunque muchas personas consideran que el Brahman es la manifestación más elevada de Dios, el Bhagavatam afirma una y otra vez que la verdad absoluta suprema es la persona suprema, Sri Krishna. También declara que aquellos que creen haber alcanzado la liberación suprema al fundirse en el Brahman, en realidad,
No han madurado en su comprensión espiritual, y por ello eventualmente caen de nuevo al mundo material. Solo los devotos del controlador supremo Krishna pueden alcanzar la liberación completa. Pensar que Dios es solo una cualidad, como el amor o la belleza, también es una forma de impersonalismo. Siendo la persona suprema, Krishna posee esas cualidades en su forma plena, pero ellas no constituyen la totalidad de Dios. Son apenas aspectos de su personalidad. Tampoco es Dios simplemente una idea. Él es el controlador supremo, la persona que dirige el funcionamiento del universo. Debe poseer inteligencia, discernimiento, determinación y todas las cualidades que hacen de alguien un gerente experto. Y él es el mejor gerente. Así lo demuestra la complejidad asombrosa del universo. Dios es una persona viviente, supremamente inteligente. El ateo, por supuesto, niega la existencia de un controlador universal. Cree que el universo funciona por sí solo, bajo un conjunto de leyes complejas que no requieren la supervisión de ningún ser. Pero esto va en contra del sentido común. Las leyes son creadas por personas, y detrás de cada sistema complejo que conocemos encontramos una persona. Por ejemplo, el tráfico de una gran ciudad fluye, idealmente, gracias a un sistema complejo de semáforos. Un niño podría pensar que los semáforos operan por sí solos, pero un adulto sabe que detrás está el gobierno de la ciudad, compuesto por personas, encabezado por una autoridad. Todos los sistemas complejos tienen un origen personal. La experiencia nos lleva a concluir que los mecanismos tan intrincados del universo también están controlados por una persona. Y esa persona también nos controla a nosotros. Aquellos que niegan la existencia del Supremo Controlador ni siquiera pueden probar que están libres de su control. Aunque los avances científicos y tecnológicos puedan dar la ilusión de que es posible dominar la naturaleza, esa esperanza no tiene base. Las fuerzas invencibles de la vejez, la enfermedad y la muerte son inherentes a este mundo material y son administradas por el Departamento de Justicia de la Suprema Personalidad de Dios. El ateo, a pesar de negar a Dios, verá su control de manera innegable en el momento de la muerte. Aunque los ateos escuchen muchos argumentos razonables a favor de la existencia de Dios, se aferran con terquedad a su postura. A veces exigen, muéstrame a Dios. Pero si realmente quieren tener una experiencia directa de Él, deben adoptar el método correcto para lograrlo. Las afirmaciones infundadas de los ateos no pueden influir en los devotos, quienes han experimentado a Dios gracias a su práctica constante de los principios espirituales. A pesar de la propaganda atea, la mayoría de las personas aún creen en Dios. Sin embargo, muchas rechazan a Krishna como Dios debido a que no tienen un conocimiento completo de Él. Pero quien realmente quiera conocer a Dios sentirá entusiasmo por escuchar acerca de Krishna. Dale una oportunidad a Krishna. Examina sus credenciales. Krishna y la autoridad de las escrituras védicas. La identidad divina de Krishna está confirmada en numerosos textos védicos. En especial, el Srimad Bhagavatam afirma clara y repetidamente que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Esta obra expone la ciencia completa acerca de Dios a lo largo de 9 cantos, que abarcan más de 20 volúmenes. Todo el 10º canto se dedica exclusivamente a narrar la aparición y los pasatiempos de Sri Krishna. El Bhagavatam revela que únicamente él posee de forma plena todas las cualidades de la divinidad descritas en los 9 cantos anteriores. Todos los grandes acharyas del linaje védico, Madhvacharya, Ramanuja Acharya, Vishnusvami, Nimbarka Acharya e incluso Shankaracharya, quien promovía una visión impersonalista, reconocen a Krishna como Dios. Algunas personas rechazan a Krishna como Dios por el malentendido de que la religión védica, hoy conocida como hinduismo, promueve la adoración de muchos dioses, siendo Krishna solo uno más. Sin embargo, los Vedas no son politeístas. Un estudio cuidadoso de la literatura védica muestra que Krishna es siempre descrito como la suprema personalidad de Dios. Por ejemplo, tras enumerar muchas encarnaciones divinas, el Srimad Bhagavatam declara inequívocamente: Krishnastu Bhagavan Svayam. Krishna es el propio Bhagavan, el Señor Supremo. El Brahma Samhita 5.1 declara: Krishna, conocido como Govinda, es el controlador supremo. Tiene un cuerpo eterno, lleno de conocimiento y bienaventuranza. Es el origen de todo. No tiene otro origen, pues Él es la causa primordial de todas las causas. Esto significa que Krishna es el controlador original, y por definición solo puede haber uno.
Aún así, Krishna no necesita encargarse personalmente de cada detalle de la creación. Ha delegado funciones a diversos seres celestiales, los semidioses, quienes operan como ministros dentro del gobierno cósmico. El pensamiento moderno se burla de la idea de adorar aspectos de la naturaleza como si tuvieran cualidades personales. No obstante, las escrituras védicas explican que hay entidades conscientes con poder delegado que rigen los distintos elementos del universo. Que no podamos verlos con nuestros ojos no significa que no existan. Su existencia se puede deducir al estudiar el funcionamiento complejo de la naturaleza. Lejos de ser mitología, la descripción de los semidioses dada por Srila Vyasadeva en los Vedas es meticulosa, sobria y académica. Estos semidioses supervisan diferentes departamentos del universo. Indra controla la lluvia, Vayu el aire, Varuna el agua y Vivasvan el sol, entre otros. Desde nuestra perspectiva humana pueden parecer increíblemente poderosos, pero siguen siendo subordinados a Krishna. Todos los seres vivos son almas espirituales, pero existen en dos categorías. En una está Krishna y sus expansiones plenarias, en la otra los innumerables seres diminutos, llamados jivas. Aunque Krishna puede manifestarse en formas ilimitadas con pleno poder divino, los semidioses no pertenecen a esa categoría. Ellos son jivas, dotados de cuerpos materiales refinados y debido a su piedad y devoción, Krishna les asigna cargos en su gobierno universal. Pero sin importar cuán elevados sean, Krishna es quien siempre mantiene el control supremo. A pesar de los cientos de declaraciones directas en los Vedas que afirman que Krishna es la suprema personalidad de Dios, hay quienes, profesando seguir la tradición védica, insisten en que Krishna no es en última instancia una persona. Algunos incluso aceptan que Él es Dios, pero aclaran que solo lo es porque ha realizado su identidad con el Brahman impersonal, que, según ellos, sería la verdad suprema. Según esta idea, cualquiera podría volverse Dios mediante meditación y especulación filosófica. Dicen, todos somos Dios, solo debemos darnos cuenta. Y afirman que cuando Krishna habla de rendirse a Él en el Bhagavad Gita, en realidad se refiere a rendirse al no nacido que habita dentro de Él, lo cual, según ellos, sería más grande que Krishna mismo. Estas especulaciones revelan una falta de comprensión de la ciencia espiritual. En la divinidad absoluta no existe dualidad entre cuerpo, mente y ser. Krishna es espiritual en todo aspecto. Es la verdad absoluta, el origen de todo, y no está subordinado a una energía impersonal. Tal como él mismo dice en el Bhagavad Gita, Brahman hi pratishtham, yo soy la base del Brahman impersonal. Dios nunca olvida quién es. Al ser la fuente de todas las energías, nunca cae bajo la ilusión, como si les ocurre a los jivas. Si fuéramos realmente Dios, no estaríamos confundidos ni luchando por llegar a serlo. Dios es eternamente Dios. No necesita hacer nada para darse cuenta de ello. Y como Él es una persona que trasciende el tiempo y el espacio, no podemos conocerlo mediante especulación intelectual. Solo puede ser conocido cuando Él mismo decide revelarse. Afortunadamente, se ha revelado plenamente en la literatura védica, que contiene descripciones detalladas de sus nombres, formas, cualidades y actividades trascendentales. El Srimad Bhagavatam, joya de la corona entre los textos védicos, está dedicado enteramente a glorificar al Señor Sri Krishna. Quienes realmente desean comprender a Dios harán bien en estudiarlo tal como ha sido presentado en inglés, sin distorsiones, por su divina gracia así, Bhaktivedanta Swami Prabhupada.